Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de políticas de identidad. Este es un tema que pues ya hacía tiempo que quería abordarlo. Es un tópico, yo creo que pues ahorita que está muy de moda, lleva ya de moda algunos años y utilizo la palabra moda, ¿no? Como, aunque pueda ser tal vez considerado como pues una cuestión despectiva o que disminuye, vamos a decir, lo que representa el tema de políticas de identidad, porque creo que en efecto hay críticas y problematizaciones importantes que hay que hacer sobre esta categoría pues vamos a decir de eso, de actividad política. El problema de las políticas de identidad, o al menos el problema que yo he tenido en relación con estas conceptualizaciones, data ya pues yo creo que al menos unos 3 4 años, no recuerdo exactamente cuándo fue, tal vez 2016, 2017, que este tema empezó, ¿no?, a cobrar mucha popularidad, especialmente en los medios estadounidenses o pues eso, ¿no? El ambiente, vamos a decir, político estadounidense. Y desde entonces, a pesar de que la esencia, vamos a decir, de la política de identidad, que ahorita vamos a explicar un poquito qué es, me parecía, pues eso, ¿no? Que venía de o viene, vamos a decir, de una voluntad progresiva genuina. Siempre hubo ciertas preocupaciones que la verdad pues tardé tal vez algún tiempo en realmente entenderlas y poder conceptualizarlas, ¿no? Entonces, por lo mismo, este es un episodio que ya hace tiempo quería hacer, sin embargo sí quería tomar también el tiempo para pues abordar con calma este tópico, que puede ser, podemos decir, incluso sensible, ¿no? Para algunos de los que nos identificamos, vamos a decir, con rasgos políticos de la izquierda. ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que la primera parte sería pues empezar tal cual por las definiciones generales, ¿no? Poner un poquito de historia sobre qué nos referimos cuando nos referimos a políticas de identidad, a identity politics en inglés. Y obviamente, pues la primera pregunta sería, bueno, ¿qué es la identidad, ¿no? Y sin querer aquí abordar, pues así todo un tratado filosófico sobre qué es lo que define una identidad, que pueden ser identidades tanto individuales como colectivas, al final yo creo que podríamos estar de acuerdo en que pues la identidad o nuestras identidades pues son una serie, vamos a decir, de descriptores. Perdón. Es decir, son ciertas categorías, ya sea que nosotros mismos nos adscribimos o alguien más nos las define, que pues de una otra manera nos describen. Es decir, si yo les preguntase a ustedes que se describieran, o yo mismo intentara describirme, pues habría otra vez cierta serie, ¿no?, de elementos identitarios que posiblemente utilizaríamos tanto consciente como inconscientemente para tratar de hacer esa descripción, ¿no?, de quiénes somos, que pues representa principalmente eso, a qué grupo pertenecemos, ¿no? Y yo me podría describir, pues eso, como mexicano, por ejemplo, hombre, vamos a decir heterosexual, que también es una clasificación, lo que es la cuestión de identidades sexuales, ¿no? Muy relevante en la actualidad. Me puedo calificar también, ¿no?, con respecto a mi profesión. Soy, por ejemplo, ingeniero. A qué equipo de fútbol le voy, si soy alto, chaparro, etcétera, etcétera. De que si pertenezco a algún grupo tal vez con alguna discapacidad, algún grupo religioso, me puedo identificar también en ciertas categorías políticas, cada vez más específicas. En fin, al final son descriptores. Cuando hablamos entonces de políticas de identidad, pues digamos que son como estos descriptores o estos ejes descriptores identitarios, pues de una otra manera se utilizan para pues hacer ciertos análisis y ciertas
acciones o praxis o discursos políticos. De una otra manera, pues son o vienen de lo que también en la academia se empezó en su momento a definir como pues análisis interseccionales de qué elementos identitarios, o sea, cuáles de estos elementos que nos describen, pues afectan, vamos a decir, nuestras condiciones materiales de vida. Que obviamente siempre se ve esto en torno principalmente a la relación que hay de las identidades, vamos a decir, marginalizadas u oprimidas con lo que podría ser pues la identidad considerada como neutral, que durante muchos años en la historia pues siempre fue esta identificación, ¿no? de referente social de pues el hombre blanco heterosexual de Occidente con propiedades, por ejemplo, ¿no? Eso es como eh, lo que cuando decimos la historia del hombre, eso es lo que representa o es lo que históricamente ha representado. Entonces, cuando hablamos de identidades, pues aunque eso que describimos es una identidad, pues realmente se trata de abrir el abanico a distintas identidades que normalmente o históricamente pues no han tenido esa voz. Ese, vamos a decir, es como una definición general, vamos a decir así, de diccionario, de qué hablamos cuando hablamos de políticas de identidad. Obviamente, bueno, esto no surge del vacío, no es un tema tampoco que surja hace poco tiempo, ya tiene bastantes años. Obviamente ha cobrado actualmente una relevancia y una popularidad distinta a la que tenía cuando surgió, pero pues sí vale la pena recordar un poquito, bueno, cuál fue la historia o en qué momento histórico surge, pues vamos a decir, el término tal cual de políticas de identidad, que obviamente los descriptores identitarios han existido siempre, ¿no? Y yo creo que al final, eh, independientemente de lo que pensemos de la política de identidad, pues los descriptores identitarios pues tienen, tienen un uso, ¿no? Que nos permiten, pues eso, ¿no? Identificarnos. En fin, ¿dónde surge o dónde se empieza como a popularizar este término? Es pues como en estas olas de movimientos sociales de la segunda ola de los 70s y los 80s, principalmente pues como esa noción de una manera, ¿no? de dar voz o de que las mismas grupos marginalizados tomaran la voz para expresar pues esta experiencia, ¿no? de opresión que tal vez no estaba representada pues en otros discursos. Esto tiene que ver obviamente en esa época pues con toda la lucha de los derechos civiles, por ejemplo, ¿no? en Estados Unidos, los temas de liberación sexual, especialmente relacionados con toda la comunidad LGBT, la parte también del feminismo de segunda ola en esta época. En general, pues otra vez no surge esta noción de la política de identidad, pues de vamos a decir, pues del ala izquierda, como pues políticas progresivas y con esta voluntad genuina de pues poner sobre la mesa todas estas experiencias que normalmente pues eran eso, marginalizadas, ¿no? Discursos que no eran representados, que no eran escuchados y por lo mismo, podemos decir políticamente entonces no existían. Con estos temas, pues se pone o se trata de poner en el centro esas voces, esas experiencias, y obviamente eso tiene que ver también con un proceso de subjetivación, ¿no? Que eso vamos a decir que filosóficamente trae consigo otra serie ahí de problemas epistémicos que no vamos a abordar aquí, pero obviamente pues aquí estamos hablando de pues políticas que surgen, ¿no? Voces que surgen otra vez pues de esa condición de sujeto. Como parte de un grupo y también pues como pues vamos a decir un individuo en estos grupos. De ahí surge y pues vamos a decir que se empieza o se retoma o cobra mucha fuerza en años recientes, especialmente en Estados Unidos, a través de pues como vamos a decir, una especie de pues se revive un poquito esta noción, pero otra vez apropiado ya tal vez por condiciones, vamos a decir, más liberales, que pues nos tienen en el estado actual
de las políticas de identidad, que ahorita vamos a explicar un poquito, bueno, cuál es ese estado y cuáles son las problemáticas principales que tal vez tiene ahorita en la actualidad. El hecho es que, pues, la identidad como descriptor, por muchas razones, se ha continuado fragmentando, ¿no? Es decir, estos grupos identitarios continúan creciendo, vamos a decir, en definiciones. Y en ese sentido, pues también ha habido este riesgo de que la política de identidad ahorita pues, ha fragmentado un poquito también los grupos políticos, donde pues en teoría habría que consolidar para poder tener pues una oportunidad de responder o plantarnos, ¿no? Ante pues, los discursos hegemónicos actuales. Obviamente las políticas de identidad, ¿no? Pues tienen críticas tanto de derecha como de izquierda en cuanto a los espectros así generalizados. Como normalmente lo hacemos aquí, digo, la idea no es abordar las políticas o los puntos de las críticas de la derecha, ya que normalmente pues, son críticas bastante reaccionarias, normalmente son bastante ignorantes y pues realmente, a mi opinión, no vale la pena aquí tratarlas. Habrá, yo creo que otros foros, otros canales, o ustedes mismos, ¿no? Yo creo que pueden sin ningún problema enfrentar esas críticas, pero aquí quiero pues, poner sobre la mesa tal vez algunas críticas, vamos a decir, más de la parte tal vez de la izquierda o de los riesgos que se ve pues otra vez analizando qué tan efectivas o no efectivas podrían ser las políticas de identidad desde un punto de vista pues otra vez entre comillas progresistas, ¿no? En la parte derecha, pues cuáles son las críticas más populares. Se relaciona muchas veces de forma incorrecta la cuestión de políticas de identidad automáticamente. También hay políticas de identidad de derecha. De hecho, este es uno de los riesgos de el discurso identitario, que es muy fácil, ¿no? Que también se transforme en un discurso político de ultraderecha. Es decir, los discursos racistas, de supremacía blanca, de nacionalismos, al final son también componentes identitarios, que cuando hay un componente identitario de izquierda, pues de una u otra manera se fortalecen, ¿no? Porque reafirma o se reafirma un poquito pues esa distinción de grupos que pues genera otra vez todas estas miedos, xenofobia, racismo, misoginia, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una especie de retroalimentación que pues es uno de los riesgos, ¿no? De que estas políticas sean ahorita tan parte estándar ya de los discursos, incluso aquí en México, ¿no? Lo podemos ver en las elecciones actuales donde hay un número récord de políticos, vamos a decir, que están identificados con estas categorías de política de identidad que normalmente están atribuidas a grupos de izquierda, ¿no? Otra de las críticas de la derecha pues tiene que ver con como término que es un término conspiratorio de marxismo cultural y posmodernismo, ¿no? A pesar de que también teóricamente esta relación pues es contradictoria y sería paradójica, ya que tanto el marxismo tal cual como lo que normalmente se engloba en la parte postestructuralista o postmodernista de la filosofía, pues realmente incluso son bastante críticas también de las políticas de identidad, de forma que pues sujetos como Jordan Peterson, que no tienen obviamente mucha noción de lo que hablan, normalmente equiparan temas de política de identidad con posmodernismo y marxismo, ¿no? Que al final pues son tres temas totalmente distintos y en ciertas partes incluso no son reconciliables, ¿no? Hay muchos videos también donde se explica ese detalle. No quiero ahorita aquí desviar, vamos a decir, el episodio hablando de Jordan Peterson, pero pues ese son el tipo, vamos a decir, de críticas reaccionarias un poquito de la derecha, ¿no? En temas de izquierda y por ejemplo como una cuestión o una postura muy personal, pues yo sí creo que aunque surgen de un problema yo creo que muy real, ¿no? Que es dar voz a pues los que no han tenido voz, a estas serie de grupos marginalizados y oprimidos, ¿no? Por utilizar el lenguaje de políticas de identidad. Las categorías identitarias esencialmente, ¿no? Y yo creo que por eso han sido tan fácilmente cooptadas por el neoliberalismo, son pues
una reificación del otro, ¿no? Es decir, es una cosificación de nosotros mismos y de lo que representa el otro, ya que pues al final es como una estructuración de elementos que son bastante contingentes. Lo vamos a ver ahorita, pero son históricamente contingentes, son socialmente contingentes. En cierta manera, pues eso son construcciones sociales, a pesar de que, digo, ya hemos visto por ahí en un video el tema de la construcción social, que eso no significa que no existan, simplemente que pues es eso, son contingentes a ciertos tiempos, a ciertos grupos. Y sin embargo, a pesar de esta contingencia, pues la estructuración de las políticas de identidad se tienden a ver, ¿no? Casi como esenciales y trascendentes, ¿no? O sea, hay riesgos fuertes de esencialismo. Y al final, pues, y esto también, ¿no? Foucault, a pesar de que se le relaciona a veces con el tema de política de identidad, realmente él era muy crítico de este tema, igual que Judith Butler. Pues al final, en los términos, vamos a decir, biopolíticos, de pues ya Foucault más adelante, él mismo lo expresa, ¿no? Que pues el gran riesgo de estar constantemente relacionándonos con estos temas identitarios, pues hace que tengamos un elemento más a través del cual se puede regular nuestro comportamiento, regular o controlar la parte del deseo y pues de una otra manera también disciplinarnos. Es decir, crear a partir de esta relación con esta reificación del otro, pues también ciertas condiciones disciplinarias que podemos ver actualmente en cómo se desarrollan este tipo de elementos, ¿no? Al final, obviamente, siempre no es blanco y negro. Sí, yo creo que uno de los elementos positivos de la política de identidad es que nos permite, pues en general, no afirmar esa diferencia. Sin embargo, al hacerla esencial o trascendente o fija, pues tenemos el riesgo de pues incluso mantener la estructura que hace que esa identidad esté marginalizada. Es decir, al reafirmar tanto esa tendencia a identificarnos con ciertos elementos muy específicos que nos deban de encapsular en un tipo de identidad específica, pues de una otra manera tenemos ese riesgo de perpetuar esa misma marginalización y verlo, irónicamente, como una especie de liberación o emancipación. Y por ese lado vienen, yo creo que muchas de las críticas de izquierda, ¿no? Algunos incluso pues llaman el riesgo o la política de identidad como pues una especie de nacionalismo pequeño burgués, simplemente con otras características. Tiende obviamente a esta fragmentación y división de los grupos de la izquierda. Y algo que yo creo que podemos ver de forma práctica día a día, que tal vez no era tan popular en el 2015, 2016, pero ahorita lo vemos diario y diario nos lo recuerdan, que las entidades han sido cooptadas o recuperadas por el capital y por las instituciones liberales. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Los últimos ejercicios electorales, las políticas de identidad han cobrado parte importante, ¿no? Se han puesto en el reflector, principalmente los grupos de políticos demócratas. Obviamente hay una reacción siempre de la derecha republicana, y esto ofusca o nubla otro tipo de discusiones sobre otros ejes importantes y se torna pues, simplemente como una relación muy superficial que pues al final es la misma que muchas de las empresas, por ejemplo, y las marcas como estos individuos fantasmagóricos, pues nos venden o nos empaquetan, ¿no? Que tiene que ver con también pues cómo ahorita nosotros como sujetos nos identificamos y nos desarrollamos a través de una identidad propia que normalmente puede ser solamente complementada o afirmada a través del consumo, ¿no? Otra de las grandes críticas, ahí perdón porque le pegué al micrófono, otra de las grandes críticas del tema de la izquierda, ¿no? Entonces, pues yo creo que esas problemáticas que a veces yo creo que las podemos sentir a un nivel incluso, vamos a decir, como de afecto, la gente que estamos, podemos decir,
involucrados un poquito en temas de conciencia política o que nos interesa pues avanzar como ciertas políticas, vamos a decir, de emancipación, a veces es difícil, como quien dice, pues plasmar o explicar dónde están esos riesgos o dónde están esas problemáticas y cómo las podemos también afrontar, ¿no? Porque obviamente hay formas de solucionarlas y no simplemente ignorar o encajonar o echar ahí por un lado eh, el tema de la identidad, ¿no? Que ya dijimos que yo creo que sí puede ser bastante utilizable y al final pues siempre hay una tendencia a identificarnos de una otra manera. Es difícil que vayamos por la vida pues como en esta continuidad líquida total en la que no podamos atribuirnos ahora sí que ningún tipo de categorías que nos identifiquen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vale la pena plantear los peligros. Uno de los peligros, ya decíamos, es que pues la política de identidad trata siempre, ¿no?, de mostrar como auténtico, que otra vez también es el problema de lo que significa ser auténtico en una sociedad capitalista tardía, ¿no? Sobre un grupo que se autoentiende o se autoidentifica principalmente en oposición a una identidad dominante, ¿no? Que es como la paradoja, por ejemplo, de la contracultura también. Cuando hablamos de contracultura, cuando hablamos de resistir, cuando hablamos de estar en oposición de algo, pues de una otra manera nuestra identidad opositora está subordinada a lo que nos estamos oponiendo. De forma que el peligro ahí es que pues formemos como una especie de simbiosis en la que si no tenemos esa oposición contra lo que estamos en contra, pues ya no podemos identificarnos nosotros, ya sea como grupo o como sujeto. De esa forma, qué es lo que vamos a generar? Pues como una perpetua dependencia prácticamente de esa identidad dominante que pues nos va a hacer que en vez de tratar de desarticularla, pues la sigamos afirmando, ¿no? Constantemente, por la misma inercia de la oposición a ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, reclamar este tipo de identidades marginalizadas solamente en oposición de la identidad dominante, pues de otra manera refuerza nuestra dependencia de ese gran otro, ¿no? Ese otro con mayúscula. Y pues de otra manera también continúa internalizando y reforzando pues la jerarquía opresiva en la que pues en teoría estamos tratando de emanciparnos o liberarnos, ¿no? Ese es uno de los riesgos cuando la categoría de identidad se vuelve pues como este eje principal. Otro de los riesgos, ya hablamos, es pues esta recuperación o esta cooptación del capital de los discursos políticos de identidad, que el hecho de que lo hagan tan sencillo, esta recuperación de estos conceptos, es porque precisamente pues hay un elemento ahí otra vez pequeño burgués de identificación que al encapsularnos en entidades consumibles, identificables, fácilmente vendibles, pues obviamente eso directamente pasa al plano pues de la mercantilización, ¿no? Es como decíamos, la identidad otra vez como fija, como esencial, pues al final es una cosificación del otro y de nosotros mismos. Y en ese sentido, pues es al cosificarlo, al reificarlo, pues prácticamente lo estamos ya transformando en una mercancía, ¿no? Por ahí hace algunos años un video en YouTube de Wisecrack, un canal estadounidense donde habla de pues, temas filosóficos pero de cultura popular. Explicaban una de las temporadas de South Park por ahí de 2015, 2016, no recuerdo qué año, donde South Park, digo, los que no conocen este show, pues este show irreverente, totalmente políticamente incorrecto, y temporada tenían como que toda una narrativa en donde South Park, este pueblo, ¿no?, se convertía como en este bastión de corrección política, de políticas progresivas, se gentrificaba obviamente ahí el área y lo relacionaban también esa parte con el tema de corrección política, que al final está ligado un poquito a las políticas de identidad, con como una especie de plan maquiavélico de estos entes
inhumanos que eran los comerciales, ¿no? Entonces digo, no quiero hacer el cuento hoy muy largo explicando hoy toda la temporada, pero básicamente ahí explicaban, ¿no? De forma muy, en un subtexto obviamente ahí de comedia, cómo pues la corrección política, ¿no? que surge a veces de los temas de política de entidad, pues es como una especie de gentrificación del lenguaje, en donde pues de una otra manera esteriliza también muchas de las nociones, así como la gentrificación de un espacio físico, público, básicamente renueva la superficie, hace que todo se vea más padre, más bonito, suben los precios, pero no resuelve obviamente ninguno de los problemas de la comunidad donde normalmente la gentrificación se entra. Y lo que hace simplemente es desplazar a esos grupos marginalizados o expulsarlos simplemente por obra de que ya la gente que vive ahí pues ya no puede acceder a vivir ahí por los altos precios. Entonces, de otra manera, las políticas de identidad llevadas hasta esta parte de la corrección política, pues es también como una especie de gentrificación del lenguaje en donde incluso a la gente que está marginalizada se le excluye del discurso y no deja de ser más que pues una forma, ahora sí, de sentirnos bien como pequeños burgueses, clase media, privilegiada, que son normalmente, pues especialmente en Estados Unidos, los principales indignados, ¿no? Que hablan en lugar, que le quieren dar voz como a todas estas personas sin voz o en nombre de ellas, independientemente si realmente tienen ese derecho y esa experiencia o no. Entonces, en ese sentido, pues, de una u otra manera, la política de identidad ha generado pues un espectáculo comercial también interesante. Lo vemos, por ejemplo, en los festivales, perdón, los desfiles de Pride, lo vemos en cómo ahorita ya cualquier marca, incluso, ¿no? El ejército de Estados Unidos orgullosamente muestran pues que tienen gente LGBT bombardeando niños en Siria y qué sé yo, ¿no? Entonces, las identidades es algo otra vez como cosifica, reifica al otro, pues prácticamente lo hacen mercancía, nos transforman en mercancía. Y como actualmente nuestra identidad en el capitalismo tardío la firmamos a través del consumo, pues es como pues una unión casi diseñada para funcionar. Esto tiene que ver del hecho y tiene que ver con esa como relación con la gentrificación, de que las políticas de identidad muchas veces y como las entendemos en el discurso mainstream, critican la superficie de las cosas y no realmente la estructura. De forma que la crítica identitaria se vuelve una forma de individualizar y privatizar también las culpas, ¿no? Tiene que ver, y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a platicar ahí con un ensayo muy interesante que desglosa toda esta noción, pero al final pues es eso, es como un mecanismo disciplinario, pero que aplica únicamente al individuo. Cuando cancelamos a alguien o nos indignamos, ¿no? por las declaraciones de alguien, normalmente obviamos todos los antecedentes, toda la cuestión que pueda tal vez explicar, no justificar, ¿no? pero explicar por qué una persona diría algún comentario racista o misógino, y simplemente en vez de tratar de apuntar, ¿no? cuál es la estructura cultural que genera ese tipo de reacciones, individualizamos el tema y pues cancelamos específicamente a la persona sin darle obviamente ninguna oportunidad de redención o perdón, ¿no? En ese sentido pues es un elemento disciplinario, ¿no? Y pues al mismo tiempo, ¿no? Las políticas de identidad generan problemas importantes a la hora ya de hacer la movilización también política. ¿Por qué? Porque normalmente por los grupos identitarios que ejercen o tratan de ejercer praxis política, pues tienen que hacerlo pues hacia alrededor de su eje de identidad únicamente. Y eso pone mucha presión a veces en estos grupos para pues identificarse con un eje específico, ya sea el de alguna minoría con discapacidad, de raza, de género, de religión, económica, etcétera, etcétera. Y al ser como pues muy esencialista, ¿no? Y a veces llegar hasta el punto extremo en el que las experiencias
de estas entidades marginalizadas no pueden entenderse a menos que formes parte de todos esos grupos, pues hace que sea increíblemente difícil amalgamar, pues ahora sí que una masa crítica política que permita movilizar y realmente generar pues alguna especie de praxis más allá de lo electoral, ¿no? Que es puramente simulativo y puramente representativo, ¿no? Por ejemplo, volviendo al origen, ¿no?, de políticas de identidad, pues actualmente hay una fuerte crítica, por ejemplo, a todos estos grandes íconos feministas de la segunda ola, porque pues en su momento tal vez no estaba apuntado así, pero ahora vemos que pues eran personas blancas, de clase media y heterosexuales, ¿no? Entonces, pues de una otra manera se problematiza que esa ola feminista pues también ponía a la sombra pues otras voces de feministas lesbianas, feministas de color o feministas de clase trabajadora. Lo cual obviamente es una crítica yo creo que válida, pero pues en ese sentido siempre nos vamos a enfrentar con el problema de tratar de englobar todas las voces y entre más específicas sean las identidades que tratamos de comunicar, pues también más fragmentada va a ser esa voz que tratemos de englobar y volvemos nuevamente al problema de la movilización política a través de esos ejes particulares, ¿no? Entonces, es otro de los riesgos y es otro de los peligros de la política de identidad, ¿no? Por lo mismo que autores, otra vez, que normalmente se les relaciona con ese tema son muy críticos, ¿no? Esto mismo lo decía Foucault y son críticas también que tenía Judith Butler. Ambos yo creo que a veces son muy mal representados en estos temas. Sin embargo, pues ellos sabían o estaban conscientes de estos riesgos identitarios, ¿no? Volviendo un poquito pues a esta función disciplinaria que ahora cumple la identidad y que se reproduce o se representa, por ejemplo, en los grupos de Facebook de izquierda, especialmente en la comunidad, vamos a decir, de la izquierda estadounidense, en Twitter y todo, hay como estas pequeñas cúpulas, vamos a decir, disciplinarias de gente teóricamente de izquierda que se comportan y ejercen pues una estructuración de poder que de otra manera replica las mismas nociones y estructuras opresoras que hay por fuera pues ahora sí el sistema hegemónico completo, ¿no? Este tema lo criticó de forma muy puntual Mark Fisher en un ensayo muy famoso que ha sido tanto muy criticado como muy alabado, por decirlo de alguna manera, que es el ensayo de Saliendo del Castillo del Vampiro, ¿no? En inglés lo pueden buscar, es Exiting the Vampire Castle. Y básicamente ahí aborda a Mark Fisher, él también como pues intelectual de izquierda, falleció pues por su lucha constante también con la depresión. Él se quitó la vida recientemente, creo que alrededor del 2011. Y precisamente él hablaba, ¿no?, el desánimo que le generaba pues este tipo de como enclaves disciplinarios neomoralistas que se generaban a través de la izquierda, activados por los ejes de identidad, ¿no? Y bueno, ahí básicamente él hace muchas de las críticas también que estamos haciendo aquí y establece algunas de las leyes de este castillo del vampiro, que es prácticamente pues como esta comunidad disciplinaria que se basa simplemente pues en la exclusión, en la competitividad por quién es un ente o un grupo más marginado, en esta como moralidad de tratar de generar culpa en vez de acción. Y básicamente todo eso él lo engloba como en estas 5 leyes, ¿no? Donde la primera menciona que pues es individualizar y privatizar todo, ¿no? Que es lo que mencionábamos. Normalmente las políticas de identidad liberales tienden a centrar las culpas en los individuos, a pesar de hacer referencias a las estructuras, pero nunca realmente apuntarlas, nunca realmente criticarlas y nunca realmente tratar de construirlas para ver por qué los individuos pues entran a veces en este tipo de condiciones, vamos a decir, moralmente incorrectas, ¿no? De acuerdo a la moralidad otra vez de estos grupos. La segunda ley dice
es que hay que hacer que el pensamiento y la acción tengan la apariencia de ser muy, muy complicados, ¿no? Él comenta muchos de estos enclaves de políticas de identidad liberales, pues al final son nuevamente, ¿no? Enclaves o cúpulas académicas, privilegiadas, blancas, en esa gran paradoja, ¿no? Y obviamente en esa como personalización pequeño burgués de estos grupos, pues mucho es como crear este capital intelectual, este como street cred, pero de políticas emancipatorias en el que pues tienes que poner barreras, tienes que hacer que el cuestionar sea muy difícil, que la acción es muy compleja, básicamente que la forma de desmantelar estas cuestiones es bien, bien complicado de hacer, de forma que lo único que puedes hacer es apuntar a ello, ¿no? Y pues ahora sí que ponerte tu medallita por hacerlo, ¿no? En vez de realmente generar una movilización política real que pueda tratar de generar algún cambio específico, ¿no? La tercera ley, dice Fisher, es pues esto, propagar la mayor culpa que puedas, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, los discursos del privilegio, que obviamente son discursos, yo creo que muy justificados y pueden ser bastante utilizables. Sin embargo, aquí pues siempre se utilizan en el vector de la culpa, ¿no? ¿Cómo puedes hacer sentir la mayor culpa posible tanto a estos grupos identitarios con los que estás en contra, como también los que forman parte de tu grupo y que no son tal vez lo suficientemente rectos y puros, ¿no? Como tú, que ese es un tema clásico también de la izquierda, ¿no? La cuarta ley del castillo de los vampiros es la parte de esencializar, ¿no? Tanto a tu grupo como a los enemigos, ¿no? De forma que al ver una noción de la identidad del enemigo esencial o esencialista, pues también entonces todas las problemáticas se vuelven problemáticas del bien contra el mal. Y cuando una problemática se vuelve blanco y negro, se vuelve bien contra el mal, pues es muy fácil justificar posturas extremas y básicamente te da carta blanca, ¿no? Para pues llevar la crítica, ¿no? Hasta donde la quieras llevar, e incluso justificar pues acciones, vamos a decir, igual de criticables que muchas de las estructuras de opresión que ya existen, ¿no? Y la quinta ley, ¿no? del castillo del vampiro es pensar como un liberal, porque dice Mark Fisher, eres un liberal, ¿no? Que otra vez viene del sentido de pues que estas políticas de identidad llevadas a su condición disciplinaria como en estos grupos, pues simplemente reproducen el discurso actual del liberalismo y pues de otra manera bloquean o evitan ahora sí cualquier movilización de emancipación radical de izquierda, ¿no? Al final, ¿no? Y él dice, pues el tema es que pues estos grupos, otra vez entre comillas de izquierda, su objetivo no es popularizar la posición ni ganar gente a su causa, sino mantener pues como esta superioridad moral de ser ellos la élite, esta vanguardia ética, de darle voz, ¿no? A la gente que no la tiene, a través pues de una pues, especie de superioridad moral de clase, ¿no? Y obviamente, y eso también tiene que ver con la parte como liberal de la crítica de Fisher, muchas veces pues esta identidad o esta política de identidad pues ofusca una de las grandes relaciones identitarias, también podríamos llamarle una de las grandes relaciones de marginalización, que es el tema de clase. Conforme se ha popularizado la retórica de políticas de identidad, ha nuevamente perdido popularidad la parte de clases. Y no se trata también de volver a un análisis 100% marxista en donde clase sea el único eje, porque definitivamente en el punto interseccional, pues yo creo que sí hay formas distintas, ¿no? En el que hay que ver en conjunto, y la parte clase, aunque para mí sigue siendo tal vez la principal, pues sí se ve fuertemente afectado por tus condiciones, ¿no? O sea, no te afecta lo mismo si eres pobre a que si eres pobre mujer, a que si eres pobre negro, a que si eres pobre en la comunidad LGBT. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que es bien importante ver esas intersecciones para entender otra vez
cómo actuar y dónde operar la estructura política para un cambio distinto. Sin embargo, lo que ha generado la política de entidad, y yo creo que es una de las mayores críticas, es que la parte clase la ofusca y es tal vez, incluso no se te ve como enemigo cuando tratas de volver a la parte clase, cuando, aunque tal vez no sea la única categoría válida, sí es una muy importante, ¿no? No sé si sea la más importante o no. Obviamente, tal vez para mí, hombre heterosexual con cierto nivel de privilegio, pues para mí pueda parecer la más importante, no significa que lo sea para todo, pero normalmente pues lo que hace este liberalismo de política de entidad es que la parte clase la oculta, y en ese sentido por eso es tan fácil que estas nociones, estos discursos sean recuperados y cooptados por pues la misma lógica del capitalismo tardío. ¿Qué alternativas tenemos para tratar de, pues ahora sí, trascender el tema de política de entidad? Pues uno, problematizarlo como todo lo que intentamos siempre hacer aquí, pero problematizarlo otra vez, pues con una visión crítica, con una visión abierta y con una visión del objetivo final, ¿no? Pues siempre volver como a esta esperanza o a este objetivo, esta motivación de realmente generar, ¿no? Pues cierta praxis emancipatoria. Si lo que queremos es simplemente tener algo que decir en Twitter, algo que decir, contenido que crear, gente con quien pelearnos y básicamente pues ponernos medallas para hacernos sentir que somos las personas más puras, más revolucionarias de nuestros grupos de amistades, familiares y políticos, pues en efecto que la política de entidad tal cual y como está ahorita pues no sirve, ¿no? Porque es muy fácil y de ahí viene todo el tema de política de cancelación, perdón, de cultura de cancelación, como pues un ejemplo de esta como forma de disciplinar a través de esas categorías. Sin embargo, si nuestro objetivo realmente es generar alguna suerte de cambio político emancipatorio, ya sea para nosotros, para el grupo al que pertenecemos, o para incluso pues grupos que nos identificamos tal vez como aliados de esos grupos, ¿no? Aunque obviamente cada grupo puede hacer su lucha distinta, pues entonces yo creo que sí vale la pena entender esas críticas y ver cómo superarlas. Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos que ver en temas teóricos maneras de aproximar estas problemáticas, pues hay muchas visiones, vamos a llamar poshumanistas, que no hay que confundir con la parte de transhumanismo, ¿no? Pero visiones poshumanistas que de otra manera tratan de borrar esas divisiones arbitrarias, entienden, ¿no? Que la entidad es contingente y tratan de generar como rupturas a partir de estos temas, ¿no? Uno, yo creo que de los más populares libros de esta que conciben o comunican este tipo de visión poshumanista, por ejemplo, es el Manifiesto Cyborg, ¿no? O en general, ¿no? Muchos de los libros de Donna Haraway, por mencionar una autora ahí feminista totalmente antiesencialista y posthumanista. Tiene obviamente, ¿no? También sus críticas, tiene también sus problematizaciones, pero yo creo que el tratar de salir, ¿no? De estos nichos identitarios que son tan fácilmente reproducibles por, pues ahora sí, la misma condición del capitalismo tardío en el que estamos, pues yo creo que las visiones poshumanistas nos pueden ayudar a trascender esa parte, ¿no? Trascender esas divisiones. Y al final volvemos otra vez a algo que mencionamos al principio, ¿no? Entender que las categorías identitarias, aunque nos sirven, son extremadamente contingentes, ¿no? Son extremadamente volátiles, son siempre cambiantes y pues de una otra manera no nos deberían de limitar. Nos pueden ayudar hasta cierto nivel, pero fuera de eso, pues tenemos que trascenderlas. Porque de otra manera corremos el riesgo, ¿no? De enfrascarnos en esa misma entidad, de consumir esa misma entidad, reproducirla y aislarnos, por ejemplo, de otros grupos u otras personas con los que pudiéramos tener una relación no de oposición identitaria, sino de solidaridad. Ya sea solidaridad de clase o, en general, pues de otros ejes de opresión, por llamarlo de alguna manera. En fin, como todo, ¿no? Digo, ya hablábamos y ha sido ahorita como el discurso o el eje de estos primeros dos capítulos de esta temporada. Pues estos
discursos que si los tomamos así directo y sin mucha reflexión parecen positivos. Hablábamos de las críticas de derechos humanos en el episodio anterior y hablábamos ahora del tema de política de identidad. Pues de una otra manera hay riesgos, ¿no? Riesgos fuertes de que no veamos estas problematizaciones y que estas cuestiones, en vez de ayudarnos a generar o plantear una praxis política que realmente nos ayude a cambiar las cosas o a generar pues estas tendencias emancipatorias y liberadoras, pues nos devuelven o nos pueden retroceder incluso a prácticamente alinearnos con las mismas estructuras y reproducir pues los discursos hegemónicos actuales. Entonces hay que estar siempre muy alerta, hay que ser siempre muy críticos, y esa crítica obviamente hay que tratar de pues sostenerla con un análisis genuino, profundo y abierto, ¿no? de este tipo de problemas. En fin, con esto estaría cerrando. Nuevamente, ¿no? Para los que nos escuchan por primera vez, este es un podcast semanal. Estamos ahí en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Apple, ahí por ahí en iTunes, en Google Podcast también. Nos pueden escuchar y ver también en nuestro canal de YouTube, Nihilismo Sano. Síganos también en Facebook, la página se llama igual, Nihilismo Sano, y me pueden seguir también en mis redes sociales personales, tanto en Twitter, que es Fede Fiesta, como en Instagram, que es Fede con PA. Entonces, si les gusta el contenido, por favor, pues suscríbanse, compártanlo, comenten y díganos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos mejorar? ¿Qué es los temas, ¿no? que quieren escuchar? Y también, ¿no? Si no están de acuerdo con algo aquí de lo que platicamos, no les prometo que vaya yo a debatir con ustedes a través de mensajitos en YouTube, pero digo, yo creo que puede haber críticas interesantes y pues la idea es también aquí seguir avanzando esa conversación. En fin, por esta semana sería todo. Les agradezco mucho a los que nos escuchan, espero les haya gustado el capítulo y nos vemos en el próximo.